Bueno, prácticamente en forma simultánea, en la semana pasada, dos hechos nos conmovían. Por un lado, lo que sucedía con el huracán Irma, pero simultáneamente un terremoto de proporciones muy importantes en México, que vean ustedes, cuenta ya 96 muertos, por lo menos es lo que está diciendo a esta hora el portal del diario El País de Madrid, mientras se dice que además arrecian las críticas en México contra políticos y cargos públicos por la actitud durante el recuento de daños que han sido verdaderamente innumerables. Vamos a estar dialogando a partir de este momento con Juan Manuel Álvarez, que es un uruguayo que vive en San Cristóbal de las Casas, en México, para conocer un poco cuál es la situación que se vive en estos momentos, mientras tenemos entendido que bajo los escombros se siguen encontrando personas fallecidas y bueno, una cuantificación de daños de un terremoto que ha sido realmente muy, muy importante, que en su momento se calificó de 8.2. Juan Manuel, buenos días, bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, viendo que lamentablemente la cifra de muertos sigue aumentando en forma permanente, supongo yo que en la medida que los equipos de rescate están realizando la remoción de escombros. Exacto, sí, siguen aumentando, pero tampoco son claros en cuanto a las cantidades, ¿no? Aquí en el pueblo es un pueblo bastante turístico y se habla de que han desaparecido familias. Es como el secreto a voces entre la gente, pero los números oficiales solo dicen que fueron 3 los muertos. El problema es que hay muchas construcciones precarias también de las comunidades indígenas y fueron los que más sintieron el terremoto. Las construcciones antiguas, es un pueblo que data del 1600 y las construcciones, todas las que son construcciones antiguas no les ha pasado nada, pero lo que son construcciones precarias de comunidades indígenas es donde vieron los mayores desastres. Y ahí se habla que han desaparecido familias enteras y es uno de los problemas que hay ahora. Claro, porque para ubicarnos, por lo que hemos podido saber, el sismo golpeó de las zonas más pobres de México, Chiapas, Oaxaca, que, digamos, normalmente vienen ocupando los primeros lugares de índice de pobreza en México. Sí, el epicentro fue a 100 kilómetros de aquí, en un pueblo que es Pijijapiá, y es uno de los estados, sí, es San Cristóbal, Chiapas, Oaxaca son uno de los estados más pobres de todo México, y es donde ha afectado más. Sí, se sintió, el terremoto en sí se sintió, llegó a sentirse en toda la costa y hasta en el DF, ¿no? Pero aquí fue la parte más dura. Claro. Juan Manuel, ¿estabas en tu casa? ¿Dónde estabas en el momento del temblor? Yo trabajando, aquí tengo un pequeño restaurante y nos agarró terminando las tareas del día. Fue como aproximadamente a las 11:40 de la noche. Ajá. Claro, tuvo ese efecto además, ¿no? Estamos hablando de un sismo de una magnitud muy grande y a la noche, que complica y mucho más todavía, ¿no? Sí, fue una locura, la verdad. El terremoto fue bastante grande, los 8 grados. La verdad, nunca lo había vivido en mi vida. Y sí, la verdad que sí. ¿Cuánto hace que estás en México vos? Pues yo hace 3 años. Sí, habíamos pasado... ¿Habías tenido, eso te quería preguntar, ¿habías tenido episodios de temblores? Sí, habíamos tenido episodios de temblores, la verdad que te deja como con una adrenalina diferente, ¿no? Pero de esta magnitud nunca habíamos vivido un temblor. Bien. Decíamos que sí, te escuchamos. Y por lo que es la historia, en Chiapas nunca había pasado algo tampoco de esa magnitud. Juan Manuel, lo que decíamos también recién es que hay muchas críticas hacia las autoridades de gobierno y muchas con respecto a la manera en que están llevando adelante. Bueno, en parte lo decías tú, ¿no? Es decir, no creen mucho en las cifras oficiales, como que ha habido
cierta lentitud de respuesta, por lo menos es lo que parece desde aquí, ante la magnitud de un sismo en un país que supuestamente, bueno, ha tenido acontecimientos recordemos el 85, de magnitud importante y que debería estar mejor preparado a la hora de realizar todo lo que es las operaciones de rescate, la identificación obviamente de las víctimas, etcétera, etcétera. Exacto. Bueno, hay dos caras, ¿no?, de la misma moneda. Acá nosotros contamos con un cuerpo que se llama Protección Civil. Entonces ellos son los que se ocupan de evacuar, de enseñarte. Por ejemplo, nosotros en los restaurantes, y toda nuestra gente tiene que estar preparada para evacuar, tiene que saber primeros auxilios. Ellos se hacen cargo y la verdad que eso se ha hecho muy bien. O sea, no tuvimos una deficiencia en ese punto. Ajá. A la hora de evacuar y a la hora de la acción, todos se comportaron bien. Pero claro, ahora la otra cara es que a la hora de la realidad, a la hora de pasar los daños, de bajar los recursos para que ya empiecen a reparar todo lo que se ha roto, es donde está la lentitud. Bien. Ese es el problema que todo el mundo aqueja, ¿no? Sí, bien. Desde aquí, bueno, obviamente mandarte el saludo, un abrazo grande y el deseo de que rápidamente se pueda salir de esta situación, particularmente por lo que decías al principio. Zonas muy pobres de las que lamentablemente por la precariedad en que la gente vivía todavía no se sabe a ciencia cierta qué ha sucedido con esas familias. Esperemos que no siga obviamente aumentando el número de víctimas fatales y te queremos agradecer mucho este contacto que has mantenido hoy en la mañana de Arriba Gente. Pues nada, pues arriba gente. Gracias. Bien, un abrazo grande. Juan Manuel Álvarez, un uruguayo allí en San Cristóbal de las Casas, en México, donde tiene su comercio, su restaurante, según decía él, y bueno, nos habla de una situación que recibe de todo el pueblo mexicano en este momento muchísimas críticas por lo que decíamos, ¿no? La lentitud que se está dando y las fallas, además, en la información con respecto a las cifras oficiales, Daniel.